Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con los criterios para evaluar desde el enfoque de competencias. Entonces, esta CDA tiene como objetivo general poder brindar las orientaciones que les permitan a ustedes obtener y conocer y valorar la información acerca de los aprendizajes de sus estudiantes y cómo trabajarlos a través de los criterios de evaluación desde la metodología remota, que es la que estamos utilizando en estos momentos. Entre los objetivos específicos está, por un lado, conceptualizar lo que es el aprendizaje desde el enfoque de competencias para la construcción de los criterios, y lo segundo sería elaborar los criterios de evaluación y acompañar su construcción. Esto ya lo hacen directamente con sus tutores, es decir, los tutores de cada escuela se encargarán pues de posterior a esta SDA de formación, pues trabajar con ustedes en reuniones lo que tiene que ver con la construcción de los criterios de evaluación. Ahora, la estructura con que la vamos a desarrollar esta CDA es el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias, los criterios de evaluación para su construcción y para valorar el desarrollo de competencias, y los criterios para una metodología de formación remota en alternancia o presencial. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el aprendizaje desde el modelo educativo de competencias. ¿Por qué vamos a trabajar esto? Porque no podemos hablar de criterios ni de desempeño desde un enfoque de competencias si no tenemos claro qué son las competencias ni cómo se trabajan desde la escuela. Entonces, es un tema que es necesario que desarrollemos y que trabajemos para que ustedes posteriormente puedan entender lo de los criterios. Entonces, vamos a comenzar a trabajar el concepto de competencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando trabajamos el concepto de competencias, este está basado en el desarrollo humano. Al estar basado en el desarrollo humano, cuenta con unos estadios anteriores que se consideran estadios persistentes en el ser humano, pues tienen una connotación biológica, es decir, son netamente biológicos, nacemos con ellos. Eso se les conocen como las facultades. Ahora, esas facultades pueden ser catalogadas de dos formas. Las facultades desde la aptitud y la facultad desde las discapacidades. Cuando hablamos de la facultad desde la aptitud, estamos hablando de todas aquellas facultades que de alguna manera tienen ventajas fisiológicas y que pueden ser potencializadas. Cuando hablamos de discapacidades, no nos estamos refiriendo a las discapacidades como una anormalidad o como una deficiencia. Aquí, cuando se habla de discapacidades, se habla de que existe una desventaja fisiológica en el momento en que el sujeto nace, por diferentes índoles. Por ejemplo, una desventaja fisiológica que es determinada como una discapacidad al momento de nacer puede ser un niño que nace en desnutrición, por ejemplo. Entonces, eso allí el estudiante viene con una desventaja fisiológica, pero ese ser humano no estamos determinados por una anormalidad, por así decirlo, o una deficiencia que lo va a marcar para toda su vida y que no va a poder hacer nada con su vida. Entonces, al trabajar estas facultades, si bien nacemos con ellas, hay algo externo que nos comienza a mediar nuestro desarrollo. ¿Qué son? Las formas en que nos crían, las experiencias que tenemos, los medios con los que contamos, los espacios y los entornos en los que nos desarrollamos. Todo eso va a comenzar de alguna manera a determinar nuestro desarrollo, aunque vengamos con unas facultades que sean biológicas. Entonces, allí va a entrar algo que se denomina como capacidad. Y ya la capacidad hace parte de los desempeños. ¿Por qué las capacidades hacen parte de los desempeños? Porque si bien las facultades
están allí presentes son solo meras potencialidades. Es decir, que si no las desarrollamos, si no las trabajamos, con ese sujeto no va a pasar nada. Para que puedan convertirse en capacidades, esas facultades con que nacemos deben ser explotadas, favorecidas, potencializadas. Y de esa manera se convierten en capacidades. Y ya, ¿por qué allí se ubica la línea que tenemos vertical de desempeño? Porque cuando tú eres capaz de algo, quiere decir que tienes todas las facultades necesarias para colocarlas en acción y poder completar una tarea. Es decir, cuando una persona es capaz de completar una tarea, estamos diciendo que esa persona es capaz, ¿verdad? Pero hasta allí llega la capacidad. Luego pasamos a otro estadio que vamos construyendo y es el estadio de la habilidad. Entonces, cuando llegamos a la habilidad, eso significa entonces que no solamente el estudiante completa la tarea, sino que lo hace con destreza, es decir, que pone en juego todos sus desempeños, todas sus facultades, todas sus capacidades para lograr obtener o complementar una tarea en específico. Entonces, en ese caso ya está en una habilidad, ¿verdad? Ahora, al desarrollar una habilidad, esto implica, por lo que les decía, poder tener como base todo lo que tiene que ver con los conocimientos, con las capacidades y con las aptitudes. Y cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de competencias, porque competencias nos habla de que son conocimientos, que son capacidades y que son aptitudes, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esas habilidades? Nosotros no somos hábiles en abstracto. Nosotros somos hábiles para una tarea en específico. Es decir, no es que dominemos todas las tareas en general, sino que nos hacemos hábiles para una tarea en específica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros los maestros no le podemos decir que un estudiante ha alcanzado una habilidad, dígame, en operaciones básicas, cuando él simplemente sabe resolver problemas que sean de suma. Es decir, él es hábil para resolver problemas de suma, solo de suma, pero si tú le pones un problema de resta, ya el estudiante ya no lo sabe hacer, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que él es hábil para una tarea en específica. Entonces, cuando desarrollamos habilidades, solo las desarrollamos para una tarea en específica, no para todos los dominios. O sea, que ahí no podemos decir que él resuelve todos los problemas de matemática que se le aparezcan como se le aparezca, porque no va a ser así. Y eso no implica que no esté aprendiendo, que no haya ganado aprendizaje. Eso implica que hasta ese momento solo es hábil, aún no es competente. Entonces, en ese tránsito del aprendizaje pasamos de una habilidad a una competencia. Ahora, para poder hacer este tránsito de habilidad a competencia, tenemos que tener en cuenta que hay 3 etapas que se tienen en cuenta. Una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa de encapsulamiento. La etapa inicial, ¿qué se refiere? Cuando tú al estudiante le presentas la tarea y es una tarea nueva para él, una tarea que nunca ha realizado. Entonces, ¿qué ocurre allí? Él tiene que comenzar a descifrar cómo darle solución a esa tarea, cómo va a hacerla, cómo va a ejecutarla, de qué manera lo puede hacer. Para eso, de alguna manera, va a necesitar apoyo del maestro que guíe bajo ciertas reglas o ciertos procedimientos cómo se resuelve esa tarea. Luego pasa a una etapa intermedia. ¿Eso qué quiere decir? Una vez se le presenta la tarea y él hace por primera vez con el apoyo del maestro, en la etapa intermedia el estudiante se le vuelve a presentar una tarea similar y él debe ser capaz de recordar cómo se daba solución a esta tarea e intentar cometer los menos errores posibles. Es decir, ir ganando esa destreza para resolver la tarea.
En la etapa de encapsulamiento es cuando el estudiante, tú le vuelves a presentar una tarea que es similar a las dos que ha hecho anterior, y ya aquí el estudiante, una vez observa la tarea, automáticamente identifica que es una tarea que ya ha hecho antes, sigue los pasos y la ejecuta eficientemente, es decir, que la ejecuta sin errores y ya no necesita tener su atención concentrada en esa tarea porque ya la sabe hacer. Cuando ya sabe hacer la tarea perfectamente, entonces él puede avanzar hacia una competencia. Entonces, esa competencia es poder ser capaz de completar una tarea correctamente. Hasta allí estamos a la habilidad. Pero la diferencia de la competencia es que además también es capaz de encontrar nuevas tareas o soluciones a las que pueda aplicar esos conceptos, esas aptitudes, esas destrezas, esas capacidades que ganó con las tareas que aprendió. Es decir, que aquí el estudiante es capaz de transferir sus habilidades. Y eso es muy importante. Un estudiante es competente en la manera en que es capaz de transferir sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas hacia nuevas tareas en las que pueda aplicar para darle solución a la situación. Entonces, en términos de eso, alguien es competente cuando es capaz de leer el contexto, obviamente, a partir de la lectura que hace del contexto, elige entre los distintos esquemas mentales que tiene y que ha construido con las diferentes tareas que ha desarrollado en la escuela, cuál es el más adecuado para dar respuesta al problema o al caso presente y, pues, obviamente, lo desarrollar. Entonces, si, por ejemplo, el estudiante, tú le trabajaste los problemas de suma, problemas de resta, problemas de multiplicación, problemas de división. Cuando un estudiante es competente, cuando tú le pones un problema, una situación, problema, y el estudiante con los esquemas que ya tiene de las operaciones básicas, es capaz de detectar para ese problema qué tipo de operación debe implementar y así desarrollarla. Para el caso, por ejemplo, de las matemáticas. Entonces, desde este enfoque de educación por competencia, para ellos, ¿qué es el aprendizaje o qué se entiende por aprendizaje? Se dice que es el proceso de perfeccionamiento de las capacidades de una persona, que va desde el desarrollo de habilidades o talentos hasta el conseguir la competencia y ganar experticia y virtuosismo, es decir, ser capaz de realizar las tareas con la mayor eficacia posible, en la que es capaz de aprender qué hacer, además de cómo y de cuándo hacerlo, de acuerdo a las situaciones que están en el contexto. Entonces, a partir de allí se crean los criterios para evaluar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, ¿qué valoramos en el aprendizaje desde un enfoque por competencia? Sería la pregunta. ¿Cuáles son esos criterios que deben valorar el aprendizaje? Entonces, uno, todos los criterios basados en el enfoque de competencia debe de tener en cuenta la habilidad que muestra el estudiante. Es decir, su facultad o su capacidad para ejecutar ciertas actividades y ciertas tareas. Su desempeño y sus conocimientos para lo que va a realizar, la actitud, la aptitud o el talento que el estudiante posee, la transferencia que hace de esos conocimientos que posee hacia otros ambientes de aprendizaje, hacia otros procesos de aprendizaje, y la tarea o la evidencia que el estudiante debe demostrar para saber en qué grado ha podido ganar ese desempeño bajo el enfoque de competencias. Hasta allí, pregunto, ¿vamos claro? ¿Están entendiendo? Sí, correcto. Sí, aló. Ok, perfecto. Entonces, ahora, Sí. ¿cómo entonces pasamos desde ese enfoque de competencias a los criterios de Todo evaluación? bien. Ok.
¿Cómo pasamos a esos criterios de evaluación? Es decir, ¿cómo construimos esos criterios de evaluación para poder valorar el desarrollo de competencias dentro de las escuelas, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es un criterio de evaluación. Entonces se dice que son ¿qué? Que son reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante. Y ojo que aquí comenzamos a particularizar, no es de los estudiantes, porque aquí no es, la educación y las competencias no son homogéneas, no todo el mundo la desarrolla en la misma medida, de la misma forma, porque acuérdense que estamos hablando de que hay unos factores internos persistentes, que hay unos factores externos que entran a mediar los procesos y que miren que llevamos niveles de capacidades, habilidades, de habilidades a competencias. Debemos responder, ¿a qué responden? A la pregunta, ¿cómo valoramos los desempeños de los estudiantes en el aula? ¿Para qué los vamos a valorar? Entonces, para que sean un punto de referencia y den claridad de la valoración de los desempeños de los estudiantes. Y ojo, que aquí hay que tener muy claro esto, un punto de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me planteo el objetivo de aprendizaje o a la meta hacia donde quiero llevar a mis estudiantes, ese criterio lo ubico como el punto de referencia, es decir, todos mis estudiantes al final de todo este proceso educativo yo quiero que lleguen allá, pero el hecho de que yo quiero que lleguen allá no significa que todos van a llegar igual. Por eso ese es el que se convierte en un punto de referencia. Sí, porque todos no van a llegar allá. Algunos se van a acercar un poco más, algunos se van a llegar, otros van a quedar más distantes en ese proceso. Y se refiere a establecer las evidencias de aprendizaje para que podamos valorarlas. Entonces, ¿qué elementos debe contener los criterios de evaluación? Primero, debe haber una selección de los aprendizajes. Segundo, deben haber unos dos conocimientos que se van a desarrollar que son declarativos y procedimentales. Tercero, unas acciones pedagógicas y unos instrumentos que se van a utilizar. Cuarto, el tipo de evidencia. Y quinto, los actores que están implicados. Ahora vamos a ir viendo en desglose cada uno de ellos a partir de un ejemplo que nos va a llevar y nos va a ir guiando en esa construcción. Ahora, lo primero, ojo con esto, seleccionamos aprendizajes, no temas. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente nuestra educación evalúa temas. Yo evalúo el sistema solar, yo evalúo el universo, yo evalúo los planetas, yo evalúo, es decir, evalúo temas. Cuando evalúa, no se debe evaluar por temas, se debe evaluar por aprendizajes. ¿Y esos aprendizajes dónde están? Están en los estándares de competencia que nos da el Ministerio de Educación Nacional para el caso de primaria y están en los documentos número 13, el documento de bases curriculares para la educación inicial y preescolar para lo que es las escuelas que trabajan de párvulo hasta transición y las escuelas que tienen transición, las escuelas que están aquí que son públicas que tienen transición. Entonces allí tenemos que buscar, bueno, ahí tenemos los estándares, pero recuerden que los estándares van por grupos de grados. Entonces, ¿hacia dónde nos debemos dirigir si queremos ser mucho más específica para mi grado, el aprendizaje que voy a trabajar? Si yo soy de primer grado, pues me voy y voy a trabajar el lenguaje, me voy a los DBA de lenguaje. Y de allí saco los aprendizajes. Como también los puedo sacar de los estándares. Es totalmente válido. Lo que le quiero decir es que uno no contrapone al otro, sino que simplemente como el estándar está por grupo de grados, de pronto no me sirve, no me es tan específico con lo que voy a trabajar, pero de pronto el DBA me lo baja más al aprendizaje que yo voy a desarrollar porque está directamente relacionado con el grado que yo esté, sea primero, sea segundo, sea tercero, sea cuarto, sea quinto. Para preescolar, ya dije, para preescolar tienen que recurrir al documento número 13
y tienen que recurrir al documento de curriculares para la educación inicial y preescolar. Ahora, yo tengo varios aprendizajes aquí porque resulta que yo voy a trabajar un proyecto. Yo tengo un proyecto. Mi proyecto se llama Noticias Falsas o lo que se conoce como Fake News. Entonces, para ese proyecto yo seleccioné todos estos aprendizajes que tengo aquí. Leo diferentes tipos de texto, caracterizo los diferentes medios, leo y comparo, discuto y asume posiciones, respeta turnos, evalúa estrategias, argumenta los puntos, diseño un plan para elaborar un texto argumentativo. Esos son mis aprendizajes. Allí les va a aparecer resaltado uno, que es con el que yo voy a trabajar. Para el caso de las escuelas públicas, ahí estaríamos hablando, ese es el que voy a trabajar yo en mi guía. Para el caso del jardín infantil de Fonseca, no sé cómo están trabajando la educación remota. Pero en este caso diríamos, yo en mi guía voy a trabajar este aprendizaje, es el que voy a desarrollar. Pero ese aprendizaje, obviamente, ¿qué me va a incluir? Me va a incluir unos temas. Pero yo voy a evaluar los temas. No, yo no voy a evaluar los temas. Yo voy a evaluar el aprendizaje. Entonces, mi aprendizaje para el desarrollo de mis guías puede ser una guía, puede ser 2 guías, pueden ser 3 guías, la cantidad de guías que requiera desarrollar ese aprendizaje. Dice, evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar información. Ahora, de esos aprendizajes que seleccioné, ¿cuáles temas están incluidos? Están incluidos los medios de comunicación, los textos informativos, el texto argumentativo. Para esta primera guía que yo voy a comenzar este aprendizaje, yo voy a arrancar con los medios de comunicación. Entonces, ahí ven ya el aprendizaje seleccionado y el tema con que voy a arrancar mi primera guía, por ejemplo. Entonces, pasamos a lo segundo. Ya seleccionado eso, yo tengo que definir cuáles son esos conocimientos declarativos y cuáles son esos conocimientos procedimentales que voy a desarrollar en mi guía bajo ese aprendizaje que es el que voy a evaluar. Entonces, puedo trabajar conocimientos declarativos y conocimientos procedimentales. Los conocimientos declarativos son todos los que incluyen creencias, hechos, opiniones, generalizaciones, teorías y también incluyen las actitudes. Entonces, estos conocimientos declarativos se preguntan por el qué, el saber el qué y el saber el por qué para dar cumplimiento a una tarea. Ahora, en los procedimentales, estos están relacionados con el saber cómo, es decir, la forma en cómo hacerlo. Entonces, implican el uso eficaz y flexible del contexto y de los conocimientos que se tengan. Pero hasta ahí hay que tener en cuenta algo. Están hablándome de tarea. ¿Será la tarea que yo mando, el compromiso que yo mando para la escuela, lo que ellos están haciendo referencia? No, no es el compromiso. O sea, ellos no le están llamando tarea, ni en todas la presentación de aquí en adelante, cuando ustedes vean el concepto de tarea, no es el concepto de tarea como el compromiso que ellos llevan para la casa o el compromiso que ellos tienen que desarrollar. No, aquí la tarea son propiamente esas actividades que afronta un estudiante para las cuales hace el uso de todas sus facultades para poder realizarlas y complementarlas. Entonces, están basadas en las acciones pedagógicas que desarrolla el maestro hacia el estudiante, para las cuales determina si una persona es capaz o no, midiendo qué tanto es capaz de realizar una tarea al que él le sugiere o le propone que desarrolle. Entonces, cuando tenemos esos dos conocimientos, pero bueno, ¿cómo sé yo qué voy a trabajar? ¿Hasta dónde quiero llegar? Entonces, me tengo que remitir a las taxonomías para poder ver cuáles son estos conocimientos bases que voy a trabajar. Entonces, las taxonomías son varias, pero la más famosa es esta taxonomía de Bloom. Esta taxonomía de Bloom me presenta los pensamientos.
¿Cuáles son los pensamientos? Conocer, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Ahora, esos pensamientos no todos están al mismo nivel. Hay unos pensamientos de orden inferior y unos pensamientos de orden superior. Se supone que nosotros como maestros siempre debemos de tender a llevar a nuestros estudiantes hacia los pensamientos de orden superior. Es decir, que los criterios deben de tratarse siempre de construir con pensamientos de orden superior. Ahora, no podemos desconocer algo. Solo ustedes conocen a su grupo de estudiantes. Si usted, seleccionado el aprendizaje que está desarrollando, considera que sus estudiantes todavía no están en capacidad de poder cumplir con un criterio de orden superior, pueden escoger un criterio de orden inferior para ubicarlo. Entonces, escogemos un conocimiento. Entonces, para cada, si ustedes se dan cuenta en la imagen que están viendo, para cada uno de los pensamientos hay unas acciones. Esas acciones es como para que yo la tenga impresa en mi hojita o la tenga en mi celular. Porque yo una vez seleccionado el aprendizaje y la instrucción que voy a hacer de mi guía, yo defino con cuál acción voy a trabajar para el criterio. Entonces, por ejemplo, en conocer está definir, listar, rotular, nombrar, identificar, entre otras. Para comprender está asociar, predecir, estimar, diferenciar, resumir. Para aplicar está demostrar, completar, modificar, cambiar. Para analizar está separar, ordenar, conectar, dividir. Para evaluar está decidir, juzgar, valorar, criticar, justificar. Para crear está planear, crear, diseñar, inventar, preparar, componer. Entonces, aquí nosotros escogemos cuál pensamiento, bajo cuál pensamiento vamos a trabajar y bajo cuál acción vamos a ubicar. Entonces, pasamos a lo siguiente, que son las acciones pedagógicas e instrumentos que se van a emplear. Entonces, seleccionamos el aprendizaje. Ese es el que vimos al inicio. Evalúa estrategias empleadas por los diferentes medios de comunicación para presentar la información. Con ese es que yo voy a hacer mi guía, ¿verdad? Pero yo a mi guía le tengo que poner un objetivo de aprendizaje. Es decir, ¿cuál es el objetivo que yo deseo alcanzar con ese aprendizaje? Entonces, creo mi objetivo y ahí lo tienen a un ladito. Entonces, mi guía dice el aprendizaje que ellos van a trabajar. No, mi guía no dice cuál es el aprendizaje de que van a trabajar. Mi guía lo que dice es cuál es el objetivo de aprendizaje. El aprendizaje, el quien lo tiene que tener claro soy yo, que soy el maestro y soy el que estoy diseñando la guía que se va para la casa. Entonces, en el objetivo de aprendizaje, ya yo construí el objetivo de aprendizaje para ese aprendizaje seleccionado. Entonces, es evalúa la información por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Ok, hasta allí vamos bien. Ahora, la taxonomía. Me voy a la taxonomía y digo, bueno, ¿bajo qué tipo de conocimiento y de pensamiento quiero yo construirme criterio para mis estudiantes? Entonces, aquí yo les pongo dos ejemplos bajo los cuales pueden trabajar. Es decir, aquí yo construí dos criterios para ese mismo objetivo de aprendizaje. Construí dos criterios para que ustedes puedan verlo. Entonces está el primero, dice, el estudiante asume una posición crítica y la sustenta. El segundo ejemplo dice, el estudiante compara los distintos y continúa la información de acuerdo a lo que trabaja. Ahora, si yo reviso mi taxonomía, el ejemplo 1 de criterio, cuando yo hablo de asumir una posición crítica y sustenta, estoy hablando de un pensamiento de orden superior que se llama evaluar. Cuando yo me voy al segundo ejemplo, estoy hablando de un pensamiento de orden inferior que se llama comprender y entre las cuales sus acciones está la de comparar. Entonces era lo que yo les decía ahorita. Yo conozco mi grupo de estudiantes. Yo decido de alguna manera bajo qué tipo de pensamiento voy a construir el criterio. Recuerden que ese es el punto de referencia. Ese es a donde yo quiero que los estudiantes
al final de desarrollar todo el aprendizaje llegue. Entonces, mira, mis estudiantes realmente no son capaces de asumir una posición crítica y de sustentarla. Mis estudiantes todavía no están dando eso, no son capaces de dar eso. Entonces yo escojo como criterio el segundo, que aunque es un pensamiento de orden inferior, ya comparar implica otros elementos y está bajo el comprender. Ahora, no, mis estudiantes ya comparan, ya analizan, ya identifican bien, ya relacionan información. Entonces, mis estudiantes sí yo los puedo llevar a que al final del aprendizaje ellos asuman una postura crítica y la sustenten. Entonces me voy con el ejemplo, porque ya es un pensamiento de orden superior. Pero como les digo, solamente ustedes conocen a sus estudiantes y pueden construir los criterios que necesiten. Ahora, de acuerdo a eso, ya escogimos, bueno, bajo qué pensamiento vamos a trabajar, pero debemos definir bajo qué técnicas e instrumentos van a trabajar ellos dentro de ese proceso, ¿verdad? Porque hay una evaluación, un proceso evaluativo que tengo que hacer que me permite mirar si el estudiante está alcanzando el desempeño o en qué grado o nivel lo está alcanzando, porque eso puede ser progresivo. El estudiante puede comenzar con un desempeño bajo e ir aumentando progresivamente a medida que va avanzando en el desarrollo de la guía, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí, yo les ubiqué una lista de posibles técnicas e instrumentos. Por ejemplo, para los directos, usted puede ser una lista de cotejo, una escala de observación, un registro anecdótico, un diario de clase. Para las rúbricas de evaluación, usted puede utilizar una rúbrica de evaluación del aprendizaje, una rúbrica de indicadores de actividades, una rúbrica de tareas, una rúbrica de indicadores de calidad. Para los intercambios orales, usted puede utilizar la exposición, el diálogo, el debate, la entrevista, un cuestionario. Para los ejercicios prácticos, proyectos, tareas, mapa mental, análisis de casos, portafolio, ensayos. Para las pruebas escritas pueden ser pruebas de desarrollo, pueden ser pruebas objetivas. Y para la autoevaluación, lo que tiene que ver con el portafolio, con el contrato de aprendizaje y con la rúbrica gamificada. En este ciclo de formación, directamente hay una formación que trabaja lo del portafolio como un elemento importante para este momento en que estamos trabajando bajo una educación remota, para que aprendan cómo manejarlo con los estudiantes. Ahora, hay que trabajar un tipo de evidencia. La evidencia es la que a mí me va a permitir detectar si el estudiante está o no desarrollando esos procesos, esas habilidades, esas capacidades que yo establezco para mi criterio de evaluación. Entonces, estas evidencias pueden ser de conocimiento, pueden ser de actuación, que ya son comportamientos cuando ya se ha dominado el conocimiento, y pueden ser de productos que me permiten observar el desempeño a través del producto que el estudiante crea, ¿verdad? Ahora, aquí se los desgloso. Por ejemplo, en una evidencia de conocimiento, ¿cuáles pueden ser esas evidencias de conocimiento? Pruebas que se hagan escritas, abiertas, pruebas que se hagan escritas cerradas, pruebas orales, mapas conceptuales, mapas mentales, ensayos y diagramas. Ahora aquí se las dividí en dos, evidencias de hacer y evidencias de ser, pero ambas pertenecen a actuación. Entonces, pueden ser audios y videos, testimonios, registros de observaciones, diarios, portafolio, registros de actitudes, pruebas de actitudes, actuación, sociodramas. Y evidencias de productos, pueden ser documentos de productos, proyectos finales, informes finales, objetos, creaciones, servicios prestados, puede ser la construcción de una maqueta, por ejemplo. Entonces, para cada una de ellas, si usted hace un mapa conceptuales o mapas mentales, usted tiene que ver con qué instrumento va a evaluarlo. Entonces, a este estudiante se le va a evaluar con una lista de cotejo. Para las pruebas escritas que vamos a usar una tabla de evaluación con las especificaciones de los criterios. Para las evidencias de audios y videos, por ejemplo, vamos a utilizar una lista de cotejo. Para los sociodramas vamos a utilizar unas rúbricas y así sucesivamente, es decir, qué se va a utilizar en cada uno. Entonces, pero ¿cómo traduces eso ya a lo que yo tengo que desarrollar en el aula? Entonces, selecciono mi aprendizaje,
tengo mi objetivo de aprendizaje y bajo ese objetivo de aprendizaje digo cuáles son las evidencias que voy a desarrollar. Entonces, yo aquí ubiqué una evidencia para cada tipo de evidencia. O sea, una evidencia de tipo de actuación, una evidencia de tipo de conocimiento, una evidencia de tipo de producto. Es así, siempre tiene que haber una de cada una. No necesariamente tiene que haber una de cada una. Usted, de acuerdo a lo que esté desarrollando y el aprendizaje que esté trabajando, pues define qué tipo de evidencias le sirve más, cuál necesita trabajar más, con cuál se va a quedar. Ya eso es decisión propia. Pero entonces, ¿cómo se hace? Entonces yo tengo, evalúa la información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad. Ese es el objetivo de aprendizaje que construimos, ¿verdad? Que teníamos allá. Ahora, ¿cuál sería una evidencia de actuación? Yo puse, elabora una nota periodística planteando tu punto de vista frente a la información que nos brinda los medios de comunicación sobre el COVID-19. Ahora, ¿cómo sería un tipo de evidencia de conocimiento? Realiza un ensayo donde se evalúe la información ofrecida por los medios de comunicación alrededor del COVID-19. Ojo que este es de conocimiento. De producto, ¿cuál sería? Crea una campaña donde ayudes a identificar a tu familia, que recuerden que estamos en educación remota, las fuentes de información verídica de las falsas en los mensajes que emiten los medios de comunicación alrededor del COVID-19. Entonces, miren que aquí tenemos 3 evidencias de aprendizaje. Ahora, ¿cómo incluyo yo eso en la guía o cómo se trabaja eso en la guía? Usted en la guía va a tener muchas actividades incluidas. Por ejemplo, usted en la guía puede tener incluido que los medios que son medios de comunicación, el estudiante puede escoger la radio y desarrollar la temática de la radio, cómo es la radio, cómo funciona. Los estudiantes pueden hacer un escrito de como si fuera un guión de radio, o sea, pero esos son actividades que él está haciendo para el fortalecimiento de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus capacidades. Pero esas no son evidencias de aprendizaje, esos son progresos que él va teniendo para ayudar a dominar. Acuérdense que él tiene que dominar la tarea. Pero lo que usted va a evaluar, la evidencia de aprendizaje bajo la cual usted va a decir, mira, este estudiante sí está avanzando, este estudiante sí está logrando el desempeño, el criterio que yo ubiqué, este estudiante sí va, o mira, no, este estudiante no está avanzando hacia el criterio de aprendizaje que yo ubiqué, es estas evidencias de aprendizaje. Entonces yo puedo trabajar guía que él hace una exposición de los medios de comunicación, que él investiga sobre la radio, que él hace un guión para la radio, pero yo luego pongo una evidencia de aprendizaje que indica, realiza un ensayo donde se evalúa la información ofrecida por los medios de comunicación alrededor del COVID-19. Entonces, esa es la que yo voy a valorar como mi evidencia de aprendizaje para ver cómo avanza él. Luego yo puedo seguir con otras actividades y luego pongo la de actuación. Él tiene que ser capaz de elaborar una nota periodística. Esa es una evidencia de aprendizaje bajo la cual yo voy a valorar cómo él avanza. Luego continúa otros tipos de actividades y otras cosas que él va desarrollando en una guía, en 2 guías, en 3 guías, las guías que se lleve para desarrollar toda la temática, y trabajo el de producto. Generalmente el de producto es la última evidencia de aprendizaje, porque la evidencia de producto siempre implica que transferencia. Al implicar transferencia de conocimientos, se supone que estamos hablando ya de la competencia. El estudiante que es capaz de transferir los conocimientos es porque ha ganado la competencia. Entonces, esa es la que trabajamos. Ahora, allí tenemos que tener en cuenta que hay unos actores. Entonces, ¿cuáles son los actores? El estudiante, el maestro y en esta educación remota, el acompañante o el cuidador. Entonces, tenemos 3 actores principales. Estos actores principales me pueden ayudar a valorar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo me pueden ayudar a valorar el proceso de aprendizaje?
a partir de la autoevaluación, a partir de la heteroevaluación, pero también a partir de la coevaluación. Pero la coevaluación ahora va a ser entre pares, pues es muy difícil, a menos que tú tengas una plataforma digital sobre la que estén trabajando todos los estudiantes, como las que ustedes están ingresados ahora en Blackboard. Es imposible que se haga coevaluación entre pares. Pero hay un actor que está ingresado al proceso que ahora tiene un papel importante y es activo, y es el acompañante al cuidador. Entonces, ese acompañante y cuidador puede hacer las veces en el proceso para generar la coevaluación. Ahora, ya identificamos todos los criterios, todos los elementos que debe tener un criterio. Entonces, ¿qué me va a permitir ese criterio? Pues identificar y valorar el aprendizaje de los estudiantes en relación con lo que él debe de demostrar en un momento determinado de su proceso. Entonces, tenemos las acciones pedagógicas, que fueron 3 las que ubicamos: elaborar la nota periodística, realizar el ensayo y crear la campaña, ¿verdad? Tenemos cuál es el tipo de evidencia al cual corresponde: actuación, conocimiento y producto. Y tenemos la característica de instrumento que vamos a trabajar. ¿Cuáles vamos a trabajar? Rúbrica de evaluación, autoevaluación, heteroevaluación, hoja de cotejo, heteroevaluación, autoevaluación, rúbrica, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Me pueden preguntar, pero ya si tú tienes rúbrica de evaluación, ¿para qué pones heteroevaluación? Si se asume que si hay una rúbrica de valoración, se supone que hay una heteroevaluación, que no está evaluando al estudiante. No necesariamente es así. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una rúbrica de valoración, si nos vamos al producto, a la última, yo tengo una rúbrica de valoración, pero esa rúbrica de valoración, yo puedo entregarle esa rúbrica de valoración al estudiante y yo quedarme con una igual. Es decir, que él y yo estamos compartiendo la rúbrica de valoración, pero él se está autoevaluando y yo estoy heteroevaluando. Y luego yo recojo la autoevaluación y hago la valoración del proceso. Entonces, no necesariamente que haya una hoja de cotejo, una rúbrica de valoración indica que haya una heteroevaluación. Puede haber una autoevaluación, puede haber una coevaluación también. Entonces, miren que este cuadrito aquí, que tiene 3 evidencias, 3 acciones, 3 evidencias y los instrumentos con que se va a evaluar, este cuadrito, usted así como lo tiene, lo puede poner en su guía. En criterios de evaluación, en la última parte de la guía de aprendizaje, que es evaluación o criterios de evaluación, usted toma este cuadrito. Es decir, que usted le va a decir al padre, estas son las 3 evidencias que yo voy a evaluar y la voy a evaluar con estos 3 instrumentos. Con este instrumento, con este y con este. Dependiendo de lo que vaya a hacer, obviamente. Ahora, ahí llegamos a la retroalimentación o realimentación. Usted va a esperar a entregarle al estudiante el informe evaluativo para decirle dónde está mal, dónde está bien y intentarlo corregir. Pues no, usted intenta que él mejore en este paso. Cuando usted realiza la acción pedagógica de elaborar una nota periodística y usted lo evalúa con la rúbrica de evaluación y usted se da cuenta que el estudiante no lo hizo bien, no lo alcanzó, no lo logró. Entonces usted enseguida debe hacer el proceso de realimentación, ¿verdad? Porque no hay evaluación formativa si no hay retroalimentación del proceso. Y más en esta educación remota. Si usted espera que el estudiante vuelva bajo el modelo de alternancia o que vuelva de un todo al colegio para entonces mirarle las evidencias de aprendizaje y retroalimentarlo, pero este estudiante va quedando desfasado porque no sabe dónde está mal, dónde está bien. Entonces, por eso es importante la retroalimentación o realimentación. Entonces, aquí hay 10 sugerencias para hacer la realimentación. Partir de las metas de aprendizaje y los criterios de evaluación, que es lo que estamos haciendo ahora. Incluir la planeación para dedicarle un tiempo, es decir, definir cuándo se va a hacer esas realimentaciones, cada cuánto se va a hacer. Expresar con respeto y amabilidad, brindarle oportunamente para que él pueda brindar nuevas oportunidades de aprendizaje. Lo que yo les decía, no es esperar a que usted le entregue el informe evaluativo al estudiante
para entonces comenzarle a realimentar, crear un clima de confianza al estudiante para que se sienta cómodo, iniciar señalando siempre los aspectos positivos, y eso es muy importante porque generalmente tendemos a decir primero lo negativo, indicar el avance o el resultado obtenido, ofrecer oportunidades a los estudiantes para que identifiquen ellos mismos cuáles son sus fortalezas, dónde está la dificultad, dónde está su área de mejora, jerarquizar y elegir lo más significativo para mejorar el aprendizaje y expresar con claridad lo que esperamos que ocurra después. Entonces, esto con base en las evidencias de aprendizaje que el estudiante nos va a ir mostrando en cada tarea o acción pedagógica que se va realizando. Pero, entonces, ¿cómo me queda construido el criterio? Entonces el criterio me queda construido así, con base en que ya yo seleccioné el aprendizaje, seleccioné el objetivo de aprendizaje, identifiqué cuáles son mis 3 evidencias que voy a evaluar durante el proceso de mis guías, sé con qué instrumentos los voy a evaluar, entonces yo defino, y aquí están 2 ejemplos, seguimos con los mismos 2 ejemplos, pero ahora sí ya completé la información. Entonces, el primero quedaría como: el estudiante asume una posición crítica y la sustenta frente a la emisión de noticias falsas o veraces, cumpliendo con sus fases, estructura, finalidad y secuencialidad. El segundo quedaría construido de la siguiente manera: el estudiante compara los distintos medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes emitidos y su veracidad. Entonces ya tenemos nuestros 2 criterios, pero recuérdense que yo les decía que este criterio es el punto de referencia, es a donde deseamos que todos los estudiantes lleguen, pero que no todos los estudiantes van a llegar porque no hay una homogeneización en la educación. Entonces, desde la literatura se nos habla de los desempeños. Hasta aquí es lo que a usted le va a aparecer al estudiante en el boletín. Yo decidí trabajar con el criterio 1. Bueno, al estudiante nada más le va a aparecer el criterio 1. El objetivo de aprendizaje y el criterio 1. Es lo único que le va a aparecer. Si yo voy a trabajar con el ejemplo 2, al estudiante lo único que le va a aparecer es el objetivo de aprendizaje y el criterio 2, bajo el cual yo voy a evaluar. No le va a aparecer más nada. Ahora, en el boletín ya la cosa cambia, porque si yo estoy diciendo que no todos los estudiantes llegan hasta allá, entonces ¿cómo yo voy a hacer con ese criterio que tengo, que es el punto de referencia máximo a los cuales yo quiero que lleguen todos los estudiantes? Entonces me remito a los desempeños. Los desempeños son los que utilizamos para llenar el informe evaluativo, valorativo de los estudiantes. Entonces los desempeños son las señales o las pistas que le ayudan al docente a poder valorar el desarrollo de las competencias de los estudiantes en cuanto a los conocimientos, las capacidades y las actitudes para alcanzar la competencia propuesta. Entonces tenemos 4 niveles de desempeño que establece la literatura. El nivel 1, que es el dominio insuficiente de los aprendizajes claves para desarrollar la competencia. Entonces aquí el estudiante tiene carencias fundamentales en los conocimientos, en las habilidades, en las actitudes y en los valores para seguir aprendiendo. En el nivel 2, el estudiante tiene un dominio básico de los aprendizajes clave, el estudiante tiene dificultades para demostrar los conocimientos, las habilidades, actitudes y los valores requeridos. En el nivel 3, ya el estudiante tiene un dominio satisfactorio de los aprendizajes clave, el estudiante ha demostrado los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores requeridos con efectividad. Y en el 4, ya el estudiante tiene un dominio sobresaliente de los aprendizajes. Ya él demuestra con un alto grado de efectividad el manejo de los conocimientos, de las habilidades, las actitudes y los valores requeridos. Ahora, ¿cómo traslado eso a la educación colombiana? Si tú me estás hablando de que eso dice la literatura, pues se traslada de la siguiente manera. Nos tenemos que ir al decreto 1290 de evaluación que aparece en Colombia. Entonces, ellos nos hablan de que en la escala de evaluación cualitativa tenemos un desempeño superior que equivaldría al nivel 4. En el nivel 3 sería el desempeño alto,
el nivel 2 el desempeño básico, el nivel 1 el desempeño bajo. Es decir, que tenemos igualmente 4 niveles de desempeño: bajo, básico, alto y superior. ¿Qué ocurre ahora mismo? Por la educación remota y como se está proponiendo los procesos, se está proponiendo que los estudiantes no reprueben, que de alguna manera el estudiante pueda seguir su proceso y cuando regresa al modelo de alternancia pueda mostrar sus evidencias de aprendizaje si nunca tuvo comunicación con el maestro. Entonces, este desempeño bajo desaparece de la escala de valoración por este momento de pandemia y trabajamos simplemente desempeño básico, alto y superior, porque nadie de alguna manera va a poder reprobar, o sea, no se va a poder trabajar con este desempeño bajo. Entonces, teniendo estos niveles de desempeño, entonces yo me voy a construir los niveles de desempeño bajo los cuales yo voy a evaluar en el informe valorativo, porque entonces eso es lo otro. Nuestro CIE, nuestro Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, se nos ha solicitado que lo modifiquemos por pandemia y que esa modificación implica una evaluación más de tipo cualitativo que cuantitativo. Entonces, al pasar una evaluación cualitativa, son los niveles de desempeño los que nos permiten hacer esa evaluación cualitativa, no cuantitativa. Si yo quisiera hacer una evaluación cuantitativa, yo escogiera el primer criterio, este que está aquí: el estudiante asume una posición crítica y la sustenta frente a la emisión de noticias falsas o veraces, cumpliendo con sus fases de estructura y finalidad y secuencialidad. Yo cogiera este criterio y con este criterio, si yo evalúo del 1 al 5, yo dijera, bueno, Juanita Pérez. No, Juanita realmente ella no está asumiendo ninguna posición, ni siquiera está analizando. Juanita le pongo 2. Víctor Ayala, bueno, Víctor intenta ahí identificar las noticias, pero todavía no le queda como muy claro y no asume una postura crítica. Bueno, a Víctor le pongo 3. María Teresa, bueno, María Teresa ya logra analizar, logra comprender más, no logra todavía sustentar totalmente sus ideas, pero avanza en el proceso. Entonces a María le pongo 4. Juan, bueno, Juan sí asume una postura crítica, Juan sí la sustenta, identifica las noticias, entonces a Juan le coloco 5. Entonces, bajo este criterio yo calificaría bajo la escala de valoración cuantitativa de 1 al 5. Pero como la escala de valoración cuantitativa en estos momentos no es lo que se requiere, sino que nos están pidiendo que modifiquemos el CIE y lo pasemos a una evaluación cualitativa, entonces vamos a trabajar con los niveles de desempeño. Yo aquí les construí los 4 niveles de desempeño, pero recuerden que yo estoy hablando que el nivel 1 o bajo, por las características de la situación ahora mismo en el contexto colombiano, por pandemia, no es recomendable trabajar con el nivel 1, que es el bajo, sino trabajar con básico, alto y superior. ¿Qué se hace? El criterio obstruir, que es el punto de referencia donde va a llegar el estudiante, yo lo ubico en el nivel 4, en el nivel superior. Ahora, de allí tengo que ir bajando su nivel. Entonces, en alto, en el superior, el estudiante asume una posición crítica y la sustenta. Estamos hablando de un pensamiento de orden superior como evaluar. En el nivel 3, el estudiante ya no asume la posición crítica y la sustenta, sino que el estudiante es capaz de analizar la información y clasificarla en falsas o veraces. Y sustenta esa clasificación. Entonces el estudiante está en un nivel más bajo, que es el de analizar, pero todavía pertenece a los pensamientos de orden superior. Luego pasamos a el nivel 2. Entonces ya aquí el estudiante ni asume una posición crítica y la sustenta, ni analiza y clasifica. Aquí el estudiante solamente es capaz de comparar las noticias y además cumple parcialmente con la fase, la estructura y la finalidad. Entonces ya aquí el estudiante está en un nivel básico y tiene un pensamiento de orden
inferior, que sería comprender. Estos pensamientos que ustedes están viendo acá abajo, evaluar, analizar, comprender, son tomados de la taxonomía de Bloom. Por eso yo les decía que con la taxonomía de Bloom, con esa hojita que yo les mostré ahí, hay que trabajar en la manito para irlos construyendo. Ahora, en el nivel bajo, el estudiante ni asume una posición crítica y la sustenta, ni analiza la información y la clasifica, ni compara las noticias. Entonces acá el estudiante solamente es capaz de identificar noticias falsas y veraces e incumple además con las fases, la estructura, la finalidad y la secuencialidad de la emisión de las noticias. Entonces aquí estamos hablando que el estudiante se ubica en un pensamiento también de orden inferior, pero el primer nivel de pensamiento, que es el de conocer, apenas llega a conocer. Entonces mira, mientras que en el nivel bajo apenas el estudiante llega al pensamiento de conocer, en el nivel superior ya el estudiante es capaz de evaluar, es decir, capaz de tener un pensamiento de orden superior. Ahora, hasta allí, ¿me entendieron en la construcción del criterio? ¿Nos quiere escuchar? Si han entendido, si me siguen. Adelante, todo claro para mí. Ok, de todas maneras al final yo ya voy a terminar, me faltan como dos diapositivas y ya les hablo paso para generar la discusión, las preguntas para que ustedes puedan tener el espacio. Bueno, por último, entonces miramos qué pasa con la evaluación de metodología remota. Aunque yo en todo este paso les he ido hablando de cómo se haría desde la educación remota, pues aquí se aclara más, es decir, hay que tener en cuenta en qué condiciones están mis estudiantes y de qué medios disponen. De qué manera voy a poder evaluar, sabiendo que no los tengo en el salón de clases, sino que están en la casa. De qué manera voy a poder evaluar y desde allí pues, plantear qué tareas, acciones pedagógicas puedo poner y qué evidencias puedo poner para evaluar ese proceso. Y qué instrumentos, porque es que no es lo mismo que esté en el aula de clase a que esté en la casa. Yo tengo que crearme procesos de acciones pedagógicas o tareas y de evidencia que él pueda mostrarme desde la casa, ¿verdad? Entonces, aquí se nos plantean algunas preguntas de reflexión. Si se comunicaron los desempeños que esperamos a través de los recursos utilizados, si a los estudiantes se les manifiesta claramente las evidencias de aprendizaje, si estas evidencias de aprendizaje son suficientes para emitir una valoración, si se facilitó el proceso de autoevaluación, metacognición, si cómo se brindaría el reporte de las orientaciones a la familia. Ya yo aquí le presenté una posible forma, que es a partir de la evaluación de desempeños por cada uno de los niveles. Ahora, en resumida, ¿cómo quedó mi proceso para la construcción de los criterios de aprendizaje y de los niveles de desempeño? Entonces, ¿qué hice? Seleccioné primero el aprendizaje que iba a trabajar en mí o mis guías, las guías que me lleve para desarrollar el aprendizaje de acuerdo a lo que escoja. Entonces seleccioné el aprendizaje de evaluar estrategias por diferentes medios de comunicación para presentar información. Ahora, de ese tema que elegí, aprendizaje que elegí, ese aprendizaje obviamente incluye unas temáticas que hay que desarrollar, pero que no son las que voy a evaluar. Yo no voy a evaluar los medios de comunicación, yo voy a evaluar el aprendizaje, que es evaluar las estrategias empleadas. Entonces yo, estas guías las voy a desarrollar bajo los medios de comunicación de primero. Escribo mi objetivo de aprendizaje. Este sí va en la guía. En la guía tengo que poner el objetivo de aprendizaje. Este primer ejercicio lo hago yo para poderme ir guiando cuando vaya diseñando mis guías. Pero en la guía sí le debe de aparecer al padre cuál es el objetivo de aprendizaje. Es decir, que con esta guía de lenguaje, entonces el objetivo de aprendizaje es que el estudiante evalúa la información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta los mensajes, los interlocutores y la intencionalidad. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de aprendizaje y las tareas bajo las cuales yo voy a ver si realmente el estudiante avanzó en ese proceso? 3. Una de actuación, una de conocimiento y una de producto.
La de actuación va a ser que elabore una nota periodística, la de conocimiento que realice un ensayo, la de producto que cree una campaña. Ahora, ¿cómo voy yo? ¿Con qué instrumentos voy a evaluar yo cada una de esas evidencias de aprendizaje? Pues para la de actuación, yo voy a utilizar una rúbrica de evaluación, una autoevaluación, una heteroevaluación. Para la de conocimiento voy a utilizar una hoja de cotejo, unas hojas que orientan, la autoevaluación y la heteroevaluación. Y la de producto, rúbrica, de valoración, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Listo, eso lo tengo claro. Ahora, ¿cuál es el criterio de evaluación? Es decir, ¿a dónde tienen que llegar mis estudiantes cuando yo termine de desarrollar todos los procesos en la guía o las guías? Pues mis estudiantes al final deben ser capaces, el estudiante debe asumir una posición crítica y sustentar frente a la emisión de una noticia falsas o veraces cumpliendo con sus fases, estructura, finalidad y secuencialidad. Hasta ahí perfecto. El padre tiene que saber el objetivo de aprendizaje, cuáles son las evidencias con las cuales tú la vas a evaluar y el criterio con el que tú vas a evaluar esas evidencias. El criterio. Listo. Ahora, en el informe que vamos a poner los niveles de desempeño, porque no todos los estudiantes van a llegar a ese criterio. Entonces, el nivel de desempeño 4, o el nivel 4 o alto, dime. Bueno, el nivel 4 superior, entonces es el mismo criterio de evaluación que tengo aquí. Lo pongo acá abajo. El nivel 3, ya yo voy bajando el nivel de pensamiento. Entonces yo con la taxonomía Bloom me ayudo y entonces ya aquí el estudiante analiza simplemente la información y la clasifica. Luego en el nivel 2, que es el básico, el estudiante solamente compara y ya entramos a un nivel de orden de pensamiento inferior, las noticias. Y en el nivel 1, que es el bajo, ya el estudiante solamente es capaz de identificar que es el nivel más básico, más de los niveles de pensamiento. Ahora, por motivos de pandemia, este nivel 1 prácticamente desaparece y se va a trabajar del nivel 2 al 4, es decir, básico, alto y superior. ¿Dónde va a aparecer esto? Esto tiene que aparecer en el informe valorativo, no en las guías. En las guías usted no tiene por qué poner los niveles de desempeño. Usted en las guías solamente coloca el criterio de evaluación y hasta ahí. Entonces, eso era todo. Gracias por la participación y ahora sí los escucho.